Perfecto. Pues bienvenidos. Sé que se irán conectando a lo mejor un poco más de personas. Muchas gracias por su tiempo. Hoy, por medio de BNI, su dirección, Daniel Carlos, estamos en el tema de Elevator Pitch. Vamos a tratar de mejorar un poco o un mucho nuestra presentación semanal, que es lo que es más parecido a un Elevator Pitch. Les voy a compartir por aquí una presentación. Me dicen cuando esté para ustedes, por favor. A ver, vamos a ver. Por aquí a mí me aparece, ¿ustedes? Sí, sí me aparecen. Sí, y ya Perfecto, está. perfectísimo. Muy bien. Bueno, ¿de qué va el tema de Elevator Pitch? Antes de presentarme, porque sí me voy a presentar, no creo que se me va a olvidar, pero voy a aprovechar el tema del Elevator Pitch. Quiero platicarles de dónde viene este tema. Este tema yo lo conocí hace muchos años, ya me sale la edad, cuando estaba el tema de las startups, las compañías tecnológicas que hacían rondas de inversión y tenían que presentar muy rápidamente su idea de negocio, de tecnología a inversionistas. Y surgió luego el tema del elevador en aquel entonces porque decían, ¿qué pasaría si te encontraras a Steve Jobs en aquel entonces o a Bill Gates en un elevador y tuvieras 60, 30 segundos en decirle qué es lo que tú haces para que invirtiera en tu compañía? Así fue como surgió el tema del elevator pitch en aquel entonces. Ahora yo lo voy a tropicalizar un poco al tema de nosotros de México y vamos a situarnos, vamos a hacer un ejercicio, el primer ejercicio de imaginación, y vamos a situarnos que vamos llegando al centro de convenciones, a su junta de resultados, a su reunión de resultados. Están en el elevador y de repente atrás de ustedes llega una figura como Carlos Slim y les dice, oh, vengo a reunión de BNI, a su capítulo, viene a confianza o integridad, y les dice, ¿y ustedes qué hacen? Estoy buscando socios comerciales y tienes el tiempo que va a dar el elevador de la planta baja al segundo piso. Tienes esos preciosos 30, 40, 60 segundos de decirle a Carlos Slim de qué va tu negocio y tienes que decirle algo que sea de mucho valor y que sea pues muy memorable para él como para que se acuerde de ti posteriormente ya después de llegar a esta reunión. Así sería más o menos lo que es un elevator pitch. Es un mensaje breve y efectivo que explica qué haces, a quién ayudas y por qué deberían escucharte. Básicamente, ese es el core de un elevator pitch. Es la forma de dar a conocer tu empresa en pocas palabras y de forma breve. Así fue como nació. Entonces aquí, con la ayuda de la inteligencia artificial, le pedí que me diera, si se fijan ahí es un elevador y se ve como una persona tipo Carlos Slim y se ve Torreón de fondo, si pueden verlo ahí también en el desierto. Entonces, aprovechando ahora sí esta coyuntura, déjenme ver si da. Ahora sí voy a presentarme como con un elevator pitch o con mi elevator pitch. Buenas tardes, soy Ricardo Mata, soy consultor empresarial de pequeñas y medianas empresas. Tengo la suerte de haber encontrado mi propósito hace algunos años, hacer crecer las empresas con las que trabajo. Regularmente los empresarios tienen muchos tipos de problemas. Los más comunes son falta de tiempo para generar un crecimiento, problemas administrativos y de operación que no saben cómo resolver y la falta de planeación y estrategia. No tienen idea hacia dónde van, pero van. Como consultor, propongo soluciones y las llevo a cabo. Se les da seguimiento y se mejoran. Si están pasando por este tipo de problemas en su empresa o conocen a alguien que los tenga, háblenle de mí, Ricardo Mata, consultor de empresas. Me llaman el psicólogo de las empresas y yo invito el primer café. Ese sería como un pitch elevator o sería mi pitch elevator para ustedes.
y les doy muchas gracias por su tiempo y el esfuerzo de haberse conectado a esta sesión. Bueno, entonces ya entrando un poco en materia, porque así es el tema aquí con BNI, no hay tiempo que perder. Un buen elevator pitch puede generar oportunidades de negocios en segundos. De hecho, pues nosotros cada semana estamos ejerciendo esa situación con nuestros compañeros de capítulo y con los invitados. De hecho, muchas veces platicamos con invitados y sabemos que ese tiempo es oro para darles a conocer lo que nosotros hacemos. ¿Cuáles son las bondades o por qué puede generar oportunidad de negocios este pitch? Pues nos ayuda, o el objetivo es aprender a estructurar un mensaje claro y atractivo, lograr que otros nos recomienden con facilidad y mejorar nuestra presentación en BNI para generar referencias. Si se fijan, nos vamos a enfocar mucho en lo que hacemos en BNI, en lo que hacemos durante 30 segundos cada semana, y lo vamos a tratar de llevar un poco más allá. Es importante que el mensaje sea muy claro. De hecho, hay personas, yo mismo intento cambiar el mensaje cada semana, tratando de encontrar pues la forma más fácil de poner lo que hago en un pitch de 30 segundos. ¿Por qué es importante tener un buen pitch? Lo primero es que es tu primera impresión en el networking. Lo primero que haces es presentarte y hablar. Lo podemos hacer a veces desde la red abierta. De hecho, muchas personas, antes de contestar la pregunta de la red abierta, lo que hace primero es presentarse y decir qué es lo que hace su empresa. También facilita conexiones y referencias. Esto es bien importante porque no es un mensaje al aire. La verdad es que nosotros buscamos conectar, buscamos el que el otro entienda qué hacemos y cómo lo hacemos, tener cierta profundidad para poder lograr un impacto y para que esa persona luego nos recomiende o por lo menos nos traiga en el top of mind para que luego encuentre una referencia para nosotros por escuchar algo o por contactar escuchar alguna plática de un conocido y hacerle clic con lo que nosotros hacemos. Permite que los demás recuerden y recomienden tu negocio. Esto es importante. Si bien la primera conexión es humana, siempre el que recuerden tu negocio y lo recomienden, pues es lo que siempre estamos buscando. Y la última, y es que una idea breve y clara es más poderosa. Aquí nos vamos en el tema de la elegancia. Menos siempre es más. Siempre hay que estar tratando, ahorita vamos a ver algunos conceptos y algunas herramientas para ir afinando ese pitch. Por ejemplo, aquí está Honorio, que tiene un pitch que le ha funcionado durante mucho tiempo y de hecho le voy a pedir que si por favor nos lo compartes así tal cual, Honorio, para la gente que no te ha escuchado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Honorio Alfani de API Sistemas de Alarma con Monitoreo. Seguramente conoces a alguien que le hayan robado, le intentaron robar su casa, negocio u oficina y no le has dado mi teléfono. Entonces dile que conmigo tiene su sistema de alarma con monitoreo donde te prestamos el equipo sin plazo forzoso. Perdón, me puse nervioso. Sí, no te preocupes. Oye, te pusiste más nervioso que en la sesión que somos más gente, Honorio. Ya sé. Honorio ya tiene a varias personas que terminamos, de hecho terminamos con la frase que él dice, ¿dónde te prestamos el equipo sin plazo forzoso? Ya somos 6 o 7 personas que lo decimos en automático. Eso es un pitch pues muy trabajado, muy bien hecho. De hecho, hace poco él me comentaba y me decía, siento que debo de cambiarle algo, tal vez aquí te pueda dar algún par de ideas, Honorio, y ahorita vamos a verlas más adelante. Enfocándonos mucho en el tema de BNI, ¿cómo podemos hacer que el pitch sea efectivo? Ser claro y directo, lo comentaba hace un momento, tenemos de 20 a 30 segundos para dejar claro qué hacemos, pero sobre todo cómo podemos ayudar. Aquí nos apegamos un poco a la filosofía de ganar dando, de uno de los valores de BNI. ¿Cómo podemos ayudar? Si le empezamos a dar ese tipo de enfoque,
vamos a poder tener un mejor resultado. El lenguaje debe de ser simple. ¿Por qué? Porque si empezamos con tecnicismos, de hecho viene en otra diapositiva más adelante, vamos a confundir con lo que hacemos. Entonces, un pitch que sea de un lenguaje simple facilita que te recomienden con más confianza porque entienden lo que hacen. Ejemplos concretos, también es válido, como dijo Honorio ahorita, ¿conoces a alguien que le han robado? Ese es un ejemplo muy claro y muy concreto, aparte que en términos de impacto es muy fuerte. Aquella persona que ha vivido un robo, pues obviamente le queda en la memoria de alguna forma. Y ser consistente con el mensaje. Aquí tenemos que ir optimizando para hacerlo más claro, más persuasivo y más memorable. Poco a poco vamos a ir definiendo el mejor modelo de pitch que podemos crear. No nos desesperemos, a veces pueden pasar varias sesiones o muchas sesiones, pero siempre sería bueno tener en mente que cada vez que lo digamos, podemos tener un feedback para poder ir mejorando ese pitch que tenemos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo en orden? Sí, Perfecto. todo. Perfecto, muy bien. Ok. Vamos a entrar un poco más a fondo de los tres principios de un buen pitch. El primero es, se los comentaba hace rato, que fuera claro. Ya les había comentado el tema de evitar tecnicismos, hay que usar palabras simples. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en lo que hacemos, claramente tenemos muchos conceptos y muchas ideas que pudieran ser muy familiares por obviedad para nosotros. A mí me pasa mucho con los contadores cuando empiezan a hablar de esquemas legales o de finanzas específicas o de balanzas comerciales. A lo mejor para ellos es su pan de cada día, pero para nosotros pues no. Entonces necesitamos analizar qué conceptos damos para pasarlos a una forma más simple y más entendible para ser más claros. El segundo principio es el ser conciso. Menos es más. Aquí lo recomiendan que máximo 30 segundos. La verdad es que es un tiempo corto. Yo estuve midiendo el pitch que les di ahorita en la entrada y leyéndolo muy rápido eran 35 segundos, pero hay que intentar ser lo más conciso, lo más certero posible para poder dar un mejor mensaje. Aparte que es el tiempo que tenemos, nosotros no tenemos mucho de eso, ¿verdad? No tenemos opción. Y que sea memorable. Podemos usar historias, ejemplos, analogías, algún problema. De hecho, vamos a ver ahorita la estructura de un pitch, pero siempre una historia puede ayudar. Esa va a ser la segunda parte de esta sesión. Poder un ejemplo que haga clic con la persona que está viviendo un problema que tú puedes resolver. Entonces, que sea memorable. Hay que intentar llegar y conectar con la persona que nos está escuchando. Ahora sí, un poco de estructura. ¿Cuáles son los elementos clave en la estructura de nuestro pitch? El primero es el gancho. Llama la atención con una frase impactante o con una pregunta. ¿Vosotros os habéis bautizado? ¿Estáis bautizados? ¿Confirmados? Es que yo, donde pongo el ojo, pongo la vara. Bien, Rubén. Y cuando la confirmación... Buenas tardes. Ahí sí, te molesto con el micrófono, Rubén. Gracias. Bueno, les comentaba, el gancho llama la atención con una frase impactante o pregunta. La tendencia actualmente ahorita es que si tú comienzas con un dato específico o con una pregunta, un dato curioso, puedes captar la atención de esa persona para la continuidad del mensaje. Te va a poner más atención después de eso. Hay que intentar comenzar con algo impactante o una pregunta o un dato específico que tengas tú del mercado de la empresa que tú tienes. El segundo es el problema en sí. Explica qué necesidad resuelves. Puedes pensar en disminuir la contaminación si fueras un tema de ambiental
puedes pensar en el caso de los seguros de vida o patrimoniales, en los problemas que pudieras heredar en determinado momento. Y hacerlo, ya tienes el problema, ahora cómo lo comunicas o de qué buena forma lo puedes comunicar, de tal manera que le haga sentido a la persona. El tercero es la solución. ¿Cómo lo solucionas? Claramente siempre es tu producto o servicio, pero siempre trata de ir un poco más allá. Trata de ir un poco más al fondo, no nada más a decir, pues yo tengo la solución. ¿Cómo? ¿Cómo lo solucionas? O mejor aún, ¿por qué lo solucionas? Esa es una muy buena pregunta para encontrar una verdadera profundidad cuando encuentras una solución o la solución que tú propones. Y una llamada a la acción. ¿Qué quieres que haga quien te escucha? En mi caso, si se fijaron, yo decía, yo invito el primer café. Yo dije, invito el primer café siempre. Yo siempre busco la primera reunión, sí, obviamente sin costo, donde yo invito el primer café y ellos me platican de qué va su empresa. Esa es mi llamada a la acción. Ahora bien, es la estructura normal de un pitch, pero hay una tendencia, y aquí le pongo el 2.1, que es el aumento del problema. Una vez que platicas el problema, ya a mucha gente no le hace sentido o se acostumbra a un problema. Tú tienes que aumentar el problema. Si lo vemos en lo que comentó Honorio, dijo, a ti te han robado, digo, ese sí es un caso extremo. Aquí hay que pensar de lo que hace tu empresa y el problema que resuelve, cuál sería el siguiente paso o una consecuencia grave. En mi caso, en lo que yo hago, tal vez una consecuencia grave, más no inmediata, es el cierre de una empresa. Claro que lo he dicho en algunos momentos, no siempre, no es mi idea ser tan extremista en temas de aumento de problema, pero sí pudieran pensar que entre el problema y la solución pudiera haber un pico hacia arriba donde hacen un énfasis adicional o agrandan el problema para que la gente que está acostumbrada a lidiar con el problema que tiene, pues no se acostumbre tanto, ¿no? En este caso, no sé si alguien de los que tengo ahorita conectados me pudiera decir su problema y un ejemplo de cómo sería el aumento del problema. Vic, ¿estás ahí o te fuiste? No, aquí estoy. En el caso de Take Talent, tú resuelves un problema de recursos humanos, pero cuál sería el problema y cuál sería un problema más grande, Vic, desde tu punto de vista? El problema actual de recursos humanos es que los procesos que llevan las empresas tienden a ser todavía manuales y eso significa que son largos. Además de que la operación del reclutador como tal es mucha, o sea, es mucho tiempo lo que le lleva el reclutamiento. ¿Cómo Es sería como el tema de un problema llevado a lo mejor a un extremo en tu caso? que no se contraten las vacantes en el tiempo y forma que la empresa lo necesita. O sea, imagínate una planta de alimentos que tenga una rotación increíble y que a partir de esa rotación, como no contratan gente rápido, la operación va bajando y las ventas bajan por consecuencia porque no hay la suficiente producción, etc. Es una pérdida para la empresa grandísima. Es correcto. Ok, ahí vemos un ejemplo de cómo podría ser un aumento del problema a ese nivel. Claro que necesitamos estar preparados para resolver ese problema. Estando preparados, entonces sí podemos irnos a mencionarlo en un pitch, ¿no? O sea, yo te resuelvo el problema, ¿no? Que no llegue a una pérdida en tu empresa y Sí, proponer la solución. ¿Sí estoy bien, Bavic? sí, es correcto. Perfecto. ¿Alguien más que me quiera compartir cómo podría ser su problema y un aumento del problema? Yo, soy César, Adelante. Ay, César, ¿cómo estás? bendecido, gracias a Dios. Perfecto. Cuéntame el problema y un aumento del problema que tú resuelves, César, por favor. Problema, pues que la construcción se derrumbe, se caiga y se O- mueran personas. ok, perfecto. Ese sería el problema en consecuencia más grave. Claro,
Ok. ¿Cuál sería el problema inicial sin llegar a esa situación? O simplemente que esté construido y que con el paso del tiempo, bueno, que construyan sin tener los cuidados y precauciones en base al diseño. Ok. ¿Qué tan común es que se usen materiales de baja calidad como para llegar a un tema luego estructural? No, pues muy común. Ok, bueno, ahí está a lo mejor un problema que no, a lo mejor se fue a una consecuencia grave de muertes de personas, pero ya hablar de una falla estructural en una construcción, pues ya es lo suficientemente grave en ese sentido. Claro. Bienvenido, Daniel. No te había visto. Aquí estoy desde hace bastante. Perfecto. Ok, Aprovecho y comento en eso que nos dices. Un problema, por ejemplo, es no contar con un programa interno de protección civil en tu empresa. Y perfecto. una consecuencia es que puede ser multado desde un costo desde 30,000 hasta casi 300,000, o sea, 288,000 pesos por parte de la autoridad por no contar con tu programa interno de protección civil. Aquí lo que dice Daniel, o sea, el problema, y es lo que estábamos diciendo ahorita, el empresario se acostumbra al problema, no tiene un plan de protección civil, no pasa nada. Escucha a Daniel y dice, nunca he tenido. Pero ya cuando Daniel comunica y dice, pero puede haber una multa de cientos de miles de pesos, entonces ahí hay una escalabilidad en el problema donde a lo mejor ya capta la atención y mejora el pitch. ¿Sí estoy bien, Daniel, con ese tema? Sí, es correcto. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos. Muchas gracias por participar. Hombre, a la orden. Errores que debemos evitar al momento de hacer nuestro pitch. Hablar demasiado tiempo, digo, aquí sí nos va a caer a muchos la pedrada, a veces pasamos a la presentación y ya nada más suena la campanita de que ya llevamos 35, 40, 50 segundos. Hay que tratar de no hablar demasiado tiempo. Esto hay que hacerlo sistemáticamente, independientemente también, ojo, cuando hay reuniones de networking en otro lado o cuando estamos con más personas y que hay diferentes personas a participar. Seamos respetuosos con el tiempo de los demás. Hablar demasiado también no es bueno, no es bueno. Ser demasiado genérico o técnico, lo técnico ya lo había comentado hace un momento. Ser demasiado genérico, yo creo que a todos nos pasa de principio. Bueno, yo estoy buscando a todas las empresas. Yo estoy buscando a todo aquel que que coma pan, ¿no? Siendo una panadería. Entonces es complicado tal vez generar una referencia o hacer un buen pitch siendo tan genérico. Hay que ser más específicos. Yo he visto que hay personas que van seleccionando incluso giros de negocio por semanas o por mes. Tengo compañeros que en determinado mes comienzan con despachos contables. Por ejemplo, estoy buscando despachos contables y pasan así 4 semanas. Y ya después termina, por ejemplo, para marzo, despachos contables. Para abril voy a pedir panaderías. Para mayo voy a pedir otro giro. Al tener un giro específico donde puede nuestro producto tener tracción o lo podamos desplazar, podemos generar una referencia más específica y nuestro pitch va a tener mayor impacto de alguna forma. No conectar emocionalmente con la audiencia, complicado a veces. Por ejemplo, ahorita ya es lunes en la tarde, e inicio de semana, siempre los lunes son complicados y a veces conectar emocionalmente ya a estas horas de la tarde con el cansancio y con el día 1 de la semana, hay que tratar de buscarlo. En la mañana que estamos temprano, mañana que estaremos ahí 8 de la mañana, por eso hay que llegar con buena vibra, hay que llegar energizados para poder conectar emocionalmente, porque eso es desde que llega uno donde está. Y no incluir un llamado a la acción claro. Lo comentábamos hace rato. Bueno, ¿qué quieres que haga la persona que te está escuchando? Que te llame por teléfono, que en este caso para nosotros igual es sencillo que nos localicen, pero
¿Qué tal que mándenme un WhatsApp para poder generar una cita rápidamente? O voy a estar en tal lugar para resolver dudas, ahí los veo. Pueden ser cualquier cuestión que sea un llamado a la acción. Ok, hasta aquí es el tema del pitch tradicional. Entonces, ¿cómo podemos ir un poco más allá del pitch? Muchos deben estar familiarizados con el concepto de storytelling, que es contar historias. Es un reto bien padre, es un reto pues y complicado, porque hay que contar una historia en 30 segundos. No es fácil. De hecho, yo he sido fan por ahí de estar buscando cuentos cortos, y el storytelling claramente tiene que ver mucho con la creatividad, tiene que ver con la imaginación. Alguna vez me topé un cuento corto pues muy creativo. Era tan corto que eran muy pocas palabras y decía: y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Es uno de los cuentos más premiados cortos pues en literatura. Está muy interesante. Hay que tratar de llegar a ese grado para poder comunicar algo realmente profundo. Como ejemplo, les puedo decir, no es lo mismo decir, y esto sí lo puse aquí para ponerlo para dejarlo por escrito, no es lo mismo decir, vendemos seguros de vida, que decir, un amigo mío tuvo un accidente y su familia quedó sin respaldo financiero. Por eso me dedico a ayudar a las personas a proteger a sus seres queridos con seguros accesibles y personalizados. En este caso, hay un tema emocional, hay una historia, hay un caso, pues, una historia real de alguna forma, y es lo que nosotros deberíamos de intentar llegar. Ese es el resultado que nosotros estamos buscando para poder conectar con quien nos escucha. Dice ahí la imagen, fuel your story. Hay que meterle gasolina a nuestra historia e ir un poco más allá. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Sí, Sí, Rick. Gracias. Se me seca mucho la boca, disculpen. Ok. Las historias conectan y hacen que te recuerden. De hecho, ahorita es una tendencia. ¿Cuántos no vemos series en televisión por el tema de la historia? Por películas, los libros. Las historias realmente son muy memorables y hacen que recordemos detalles. Nuestro cerebro recuerda historias, no datos fríos, aunque algunos tenemos la capacidad de recordar también datos fríos. No es excluyente, pero obviamente una historia tiene un peso más específico y es más impactante para nuestro cerebro. La historia genera también emoción y empatía. Justo ayer estaba viendo una serie de básquetbol que está en Netflix. Es una serie de los Estados Unidos, del equipo de básquetbol para París 2024. Pero en el capítulo 2 o 3, no recuerdo, los últimos 10 minutos, tiene que ver con la historia de uno de los basquetbolistas. Obviamente ellos fueron una familia negra con una madre soltera. Es Kevin Durant, y su historia es desgarradora. Logró estar en los cuernos de la luna, y la historia es súper emocional y súper empática, la verdad. Cuando me estaba preparando para esto, me hizo mucho sentido ese tipo de cuestiones. No es fácil lograrlo, pero tampoco es imposible. Un pitch con storytelling te va a crear promotores de tu empresa. Entonces, ¿cómo podemos, con una historia, lograr que nuestros compañeros de BNI impulsen nuestra empresa o nos recomienden y nos den una referencia de esas que a todos nos gusta, ¿no? Tipo 5. ¿Cuáles son los elementos de un pitch con historia?
El primero es que hay un protagonista. Los libros dicen que puedes ser tú, el cliente o una situación típica. Yo la verdad siempre me enfoco mucho en el cliente. Es ¿cómo le llaman? El viaje del héroe. Siempre trato de que el cliente esté en el centro y siempre trato de enfocarme en cómo él es el centro de mi historia y cómo le puedo ayudar. Claro que pueden hacerlo de otra forma, pero yo sí les recomendaría que pensaran mucho en el cliente como su centro. Luego hay un conflicto o un problema a resolver. ¿Qué estaba mal antes de que tú llegaras? Traigo todo esto, güey. Javier Aguayo, Javier Aguayo. Don Javier, ¿me ayuda con su micrófono, por favor? Rick, tú los puedes silenciar a los que no están prestando atención. Es que sabes que ya. Gracias, Vic. Como siempre estoy de invitado. Gracias. Listo. Bueno, ¿qué conflicto o problema hay? ¿Qué estaba mal antes de la solución? En un segundo. La solución o el impacto. ¿Cómo resolviste el problema y qué cambio generaste? Si se fijan, ¿a quién vamos a tomar como protagonista? ¿Qué problema va a tener? ¿Cómo lo va a solucionar? En teoría, hasta aquí sería el pitch con historia. Yo, la verdad es que siempre creo que una reflexión o un aprendizaje, el crear el impacto y la conciencia del obtenido para mí es importante. El libro dice que con estos 3 elementos estás completo para tu pitch, pero la verdad es que yo incluiría este cuarto elemento que sería, hoy se habla mucho de tener conciencia, de realmente vivir qué es lo que haces o qué solucionas o qué estás pasando. Y creo que es importante también ponerlo como una reflexión o como un aprendizaje. ¿Les hace sentido esto hasta este momento, señores? Sí, ¿Alguien maneja algún pitch con alguna historia? Digo, no he visto muchos, la verdad. La verdad, si me dicen que sí o no, está correcto. Es que es más complicado con una historia. Es mucho más complicado, es cierto, Vic. Desde tu punto de vista, Vic, ¿en qué tiempo tú puedes desarrollar una historia con estas características? Yo creo que sabes que lo más importante para desarrollar un speech del elevador con storytelling tiene que ver mucho con la experiencia y con la conexión que haya con cada uno de los clientes. Porque al final tienes que contar una historia y lo que no se vale es contar una historia que sea falsa. ¿Sí me explico? O sea, Claro. creo que es bien importante que sí realmente nazca de algo que te pasó y que viviste. Entonces, eso tiene que ser una oportunidad para cuando ya tienes experiencia en el tema. Yo, por ejemplo, para presentar Take Talent, algo que utilizo que no es una historia, es un clic, una conexión, una oportunidad que lo cambia todo. Es emotivo, pero no cuenta una historia todavía. ¿Sí me explico? Al final, Claro. En el caso de mi negocio de Take Talent, es una plataforma que apenas acaba de salir en enero y todavía nos falta tener más historias que podamos contar. Como una historia de éxito, ¿no? Sí. Digo, igual y van a surgir y aún así el condensarla a 35 segundos va a ser todo un reto, definitivamente. fíjate, Ricardo, Sí, de ahí acuerdo. perdón, Sí, si me adelante. permites. Yo estuve tratando de hacer un storytelling de mi empresa con anécdotas y testimonios. Sí, Por más que intenté resumirlo, no pude. O sea, ya habían pasado los 30 segundos y no iban ni a la mitad. Le claro. iba quitando palabras. O sea, es un tema tremendo y yo estaba como hasta cierto punto frustrado porque el storytelling sí te vende muy, muy tremendo. O sea, sí está cañón porque la gente conecta. Pero escuché un podcast que subieron al grupo y dice esta persona, a ver, date cuenta de que tú ahí no vas a vender, o sea, vas a que los otros te ayuden a vender, a que te ubiquen. Te puedes meter
en todos los tecnicismos posibles y demás, pero si no conectas, tu intención de los 30 segundos es que las demás personas sepan a qué te dedicas y no que casi casi les estés explicando el proceso de venta y demás. Entonces dije, bueno, a lo mejor el storytelling me lo aplico en otra ocasión o de plano ya cuando tenga más tiempo aquí en el grupo, ¿no? Sí, claro. Aquí sobre todo el tema del storytelling tiene mucho que ver con, a lo mejor con giros que necesitas explicar de otra forma. Eh, no sé, habría que, digo, como dices tú, sí es frustrante, a mí me ha pasado muchas veces el tratar de resumir en tan poco tiempo a lo mejor una historia, pero creo que sí, si le vamos dando una analizada, creo que lo podemos ir logrando o por lo menos hacer un concepto muy básico de lo que es storytelling, explicando qué es lo que hacemos y que en este caso, como dices tú, a final de cuentas, sí, no le estás vendiendo a esa persona, realmente a nuestros compañeros de capítulo lo que queremos es que entiendan qué es lo que hacemos. Para unos es más sencillo, para otros es más complicado. Para esto, les voy a pedir que hagamos un par de, perdóname, creo que todavía no va aquí, dame un segundo. Sí, bueno, va primero el ejemplo y ahorita vamos a hacer un par de dinámicas. Aquí viene un ejemplo de un pitch con storytelling. Traté de hacerlo igual, muy condensado, muy rápido. Incluso voy a tratar de leerlo. Ahí si alguien trae ahí un cronómetro, no lo tengo yo aquí a la mano, pero tratar de hacerlo así como en 30 segundos, ¿no? Dice, hace un año Ricardo Mata de BNI me pidió realizar un 1-1 urgente, ya que su empresa aparentemente vendía mucho, pero no podía pagar ni los sueldos de sus colaboradores. Ricardo no entendía qué pasaba, ya que estaba trabajando más que nunca. Realmente estaba desesperado. Pusimos manos a la obra, revisamos sus costos y proveedores, ajustamos la forma en que vende, definimos metas y agendamos seguimientos puntuales. En 3 meses logró mantener su punto de equilibrio y a los 6 meses reportábamos ganancia. El día de hoy, gracias a sus referencias, tengo negocios con 3 de sus amigos empresarios. Poco rápido, pero no sé si, ¿qué opinan? ¿Cumple con el objetivo? El objetivo de tiempo sí lo cumpliste, fueron como 27 segundos. Pues sí, pero fue así como corriendo. Ahora, en términos de impacto, ¿realmente se logra? No sé. ¿Qué opinan? Yo me hice, yo me hice bolas, como que no logré ubicar qué es lo que hacías. Ok. Ricardo, yo no te entendí. Va. No, Norio, ya contigo sí ya sé que no me entiendes. Oye, Honorio dice, ¿de qué estamos hablando? La idea es, sí, tratar de hacerlo más condensado. A lo mejor 30 segundos es muy poco. Yo lo que aquí les recomendaría es 1 minuto. Tal vez para efectos de BNI sí tenemos que usar otra estrategia, pero como dice César, el storytelling vende, el storytelling conecta y por lo tanto sí sería bueno desarrollarlo. Si me dan oportunidad, lo voy a leer con un poco más de pausa para ver si lo logran captar como tal o cómo lo leería normalmente. Hace un año, Ricardo Mata de BNI me pidió realizar un 1-1 urgente, ya que su empresa aparentemente vendía mucho, pero no podía pagar ni los sueldos de sus colaboradores. Ricardo no entendía qué pasaba, ya que estaba trabajando más que nunca. Realmente estaba desesperado. Pusimos manos a la obra, revisamos sus costos y proveedores, ajustamos la forma en que vende, definimos metas y agendamos seguimientos puntuales. En solo 3 meses logró mantener su punto de equilibrio y a los 6 meses reportábamos ya ganancia. El día de hoy, gracias a sus referencias, tengo negocios con 3 de sus amigos empresarios. Sí hay mucha diferencia, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, realmente. Pregúntale a Honorio a ver qué dice. A ver, Honorio, sí, más claro. Ya, más claro, mucho más claro, Perfecto. ingeniero.
Doctor Marco, por favor, si quieres comentar algo. Y si me abres el micrófono. Te escuchamos. Te Perfecto. escuchamos perfecto. Yo creo que está muy bien esta segunda ocasión, pero quizá yo, por ejemplo, me perdí. Qué bueno que un amigo te habló y que le fuiste y que le ayudaste, pero yo no sé a qué te dedicas. Entonces, a lo mejor al iniciar, decir, yo me dedico, a lo mejor, a ver si se entendí, me dedico a hacer coaching empresarial. Y resulta que hace un mes un amigo de BNI, ta. Entonces ya dejas claro a qué te dedicas. A lo mejor todos los que estamos aquí, pues te conocen Claro, y saben a qué te dedicas, pero yo no entendí porque pues igual a mí un amigo de BNI me puede pedir un apoyo y yo lo puedo orientar, ya sea por experiencia o por mayor relación, pero no oí que definieras cuál es tu giro al inicial. Y pienso, claro. es mi punto de vista muy particular, No, y te quizá agradezco mucho. De hecho, yo fíjate no que entendí qué es a lo que te dedicas. Nomás supe que le echaste la mano a un amigo de BNI y que después te recomendó con otros, pero no sé si claro, como amigos o como ya tu giro. claro. De hecho, te comento ahí en eso, doctor, yo siempre tengo la inquietud de dónde es mejor hacer eso. De hecho, yo siempre comienzo mi pitch, o comienzo o termino, como Ricardo Mata, consultor de pequeñas y medianas empresas, consultor empresarial de pequeñas y medianas empresas. Pero siempre tengo la duda de si es mejor el impacto al inicio o al final. Pues mira, si estás en tu presentación semanal, tu diapositiva dice a qué te dedicas, Así es. pero diciéndolo así como nos lo dijiste, pues yo me perdí. De acuerdo. Muy bien. Te agradezco mucho, doctor. Manuel de la Torre, por favor. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas Oye, noches. creo que igual voy a pecar un poquito de muy tecnológico, pero pudiéramos echar mano en la hoy día, por ejemplo, con ChatGPT, para poder tener, sí, un storytelling que se ajuste al tiempo que tenemos en la sesión de presentaciones personales y que puedas tener pues prácticamente toda la información de lo que tú acabas de mostrar ahorita, Richard, Sí, pero precisamente que no te falte, oye, pues soy consultor de empresa, en mi caso, pues yo vendo camiones, o sea, pudiéramos llegar a utilizar esas herramientas, pues para ser más eficientes, ¿no? Y claro. digo, creo que ninguno de nosotros estamos peleados con la tecnología para beneficiar nuestros negocios. De acuerdo. Sí, no, claro. De hecho, ya es una herramienta muy utilizada y claro que se recomienda. Y por supuesto, ahí en tema del chat GPT, siempre es bien importante que la información que alimentemos sea lo más detallada posible, Es correcto. que sea absoluto, demos incluso hasta el contexto. Ahí, digo, podríamos hacer, de hecho, ahí se lo dejamos a Daniel en la mesa, pudiéramos hacer un seminario de eso específicamente, de cómo hacer los scripts para ChatGPT. El Conta, a ver si, adelante, por favor. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Oye, pues retomando el tema ahí con lo que dijo el doctor Marco, Sí, pues realmente los que asistimos a una sesión, pues ya sabemos a qué nos dedicamos la mayoría. El chiste es el impacto con los invitados para poder ayudar en nuestros capítulos a que se sumen. Entonces, te digo, ya aprendiendo después de más de 2 años aquí en este negocio, en realidad mis compañeros me apoyan mucho porque yo me presento y todos contestan al unísono como pitch story, ¿verdad? O sea, yo les digo, claro, ahora abogado, y todos contestan, el mejor amigo del empresario, que es mi speech en cada una de mis presentaciones. Pero yo lo que he realizado son cápsulas informativas, pido apoyo, ayuda, referencias, pero en el pitch story, contar una historia, pues, para mí va en cuando damos las referencias y gracias, ¿verdad? No en la presentación inicial, porque al final de cuentas, cuando rendimos cuentas, es donde tenemos que decir, oigan, pues,
yo agradezco porque Ricardo Mata me conectó con y hice negocios, pero ya es en los gracias por negocios concretados más adelante para mí. Yo Claro. pienso que el impacto que tenemos que tener en la presentación de los 30 segundos, pues ya no es con el grupo, sino con nuestros invitados y tenemos que echarle ese feeling extra a nuestra presentación ahí, ¿no? Realmente es el punto de vista que yo tengo en cuanto a esos pitch story de 30 segundos, porque yo nunca les cuento la misma historia, o sea, siempre ando pidiendo cosas distintas o hablando de cosas distintas. La última Sí. presentación de la semana pasada fue sobre la declaración de la prima de riesgo de trabajo que vencía el día último. Hey, recuerden que a la prima no hay que dejar que se suba y cosas, digo, detalles que capten la atención en esos 30 segundos y poder apoyar al grupo con ese tipo de situaciones. De acuerdo, te agradezco mucho. Sí, y también tiene mucho que ver el giro que seas, ¿no? Hay personas que es más fácil explicar, hay personas que es más complicado y eso también cuenta. Aquí Quiero, traigo, estoy viendo cómo va avanzando el tema, cómo va avanzando el tiempo. Traigo por aquí un par de, de dinámicas. Voy a saltar a la segunda por cuestiones de tiempo para no tardarnos tanto, que sería la dinámica pues más importante, que sería la historia detrás de mi empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar un par de minutos. Les voy a pedir que por favor entremos un poco en creatividad, que hagamos alguna conexión ahí que nos pueda ayudar y que podamos también para aportar a los que estamos aquí en esta sesión. ¿Cuáles son los tips que les damos? ¿Cómo surgió tu empresa o qué te impulsó a crearla? ¿Qué problema resuelves? Sobre todo, ¿qué te causaba o qué te causaba de emoción al resolver ese problema? ¿Cómo ha cambiado tu negocio con el tiempo? ¿Y qué necesitas para reconectar nuevamente? Entonces, yo sé que todos ya tienen una idea, lo hacen cada semana. ¿Cómo lo cambiarían? Les voy a dar un par de minutos porque creo que ya la sesión va bastante avanzada. A partir de este momento, 2 minutos y regresando para que por favor me compartan lo que lograron crear de alguna forma. 2 minutos. Tiempo, señores. A ver, sé que es apresurado, pero yo sé que ustedes trabajan mucho en su presentación semanal. ¿Quién quiere compartir qué logró?
Nada más uno. A ver si quieres yo, Rich. A ver, adelante. Voy a hablar de Take Talent, ¿verdad? Sí, está siendo mi alumno más sobresaliente, Vic. Eso. Ahí va. Todo Va. comenzó con frustración, empresas perdiendo tiempo y dinero en contradicciones ineficientes, talentos brillantes quedan en el olvido, atrapados en procesos lentos y obsoletos. Así nace Take Talent, de la necesidad de cambiar las reglas del juego, de conectar sin barreras, de hacer que cada oportunidad y cada talento encuentren su destino en el momento perfecto. Nos emociona ver vidas transformadas, ver a una empresa crecer porque encontró la persona indicada, ver a alguien descubrir su verdadero potencial. Con el tiempo evolucionamos, innovamos, pero en el cambio quizás olvidamos lo esencial, la conexión humana detrás de cada algoritmo. Es momento de reconectar, de recordar que no solo encontramos talento, cambiamos vidas. Es el verdadero propósito de Take Talent. Perfecto, Vic. Muy bien. Creo que bastante emotivo. En lo personal me queda claro qué es lo que haces. ¿Alguien más que le dé una retroalimentación? A ver, el Conta, ¿qué opinas de lo que dijo Vic o tienes tu pitch? No, opino perfectamente. Me gusta la información de Take Talent. Muy completa. Perdón, pero me dio la tos. No te preocupes. Muy completa, pero volvemos a tu ejemplo inicial. Se fue corriendo. Sí, claro. Entonces, la pausa tiene mucho que ver en la cuestión de tener una retroalimentación ahí con la gente que nos está escuchando. Entonces, fue demasiada información para los 30 segundos que se supone necesitamos cortar el speech, ¿no? Habría que simplificarlo, a lo mejor Había un que, poco, a lo sí, mejor había un que análisis a la simplificar un redacción. poco, pues para poder captar la atención del visitante. O sea, yo siempre les voy a hablar del visitante, porque pues a los compañeros, de una forma u otra, los tenemos ahí. Claro, no, visitante o cuando te toque en otro lado, ¿no? Digo, esto Exacto. aplica en muchos lados. ¿Tú tienes tu pitch, Conta? ¿Lograste algo? Sí, claro. A ver. Mi empresa surgió como un proyecto de vida, resolviendo problemas y soluciones legales y contables a las empresas en todos los ámbitos. ¿Cómo ha cambiado mi negocio durante este tiempo? Hemos aplicado la tecnología y hemos determinado el tiempo que necesitamos para solucionar esos problemas. Es todo lo que voy a decir. O sea, realmente trato de ser más puntual en muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Ahí lo que yo te decía, ¿no? A veces en el lenguaje contable, nada más haría a lo mejor definir ciertas palabras que a lo mejor son técnicas de alguna forma y ver de qué otra forma puede ser. ¿Alguien que le quiere dar feedback al Conta de lo que comentó o con Vic? Yo quisiera compartir el mío, a ver qué. Por favor, Isabel, por favor. Hola, soy Isabel Yapur, gerente de la gasolinera La Candelaria, la que te hace ahorrar y no sufrir. Les comparto que un cliente, por ahorrarse unos kilómetros, le pagó a la agencia 10,000 pesos por combustible sucio. Estamos comprometidos con la calidad del servicio y precio competitivo. Muy bien, Isabel. Te enfocaste mucho en el problema de tu cliente y te fuiste a la yugular, al dinero, ¿no? Sí. Muy bien. Creo que está bastante. Decíamos el tema de los giros, ¿no? Isabel a lo mejor tiene ciertos elementos que puede explotar. Y yo creo que tienes varios, ¿no, Isabel? O sea, tú traes así como diferentes ventajas competitivas que puedes explotar en tema de gasolina y combustibles. Pues sí, en realidad somos un giro pues que tiene mucha competencia, pero afortunadamente tenemos, nosotros estamos ubicados en Gómez y tenemos clientes de Torreón, entonces ese es también algo bueno, ¿verdad? Que Claro, ahora sí que solamente viniendo a cargar es como se empiezan a ver la diferencia, más las personas que llevan así, ahora sí que hasta bien anotadito cuántos kilómetros les rindió y todo eso, ¿verdad? de acuerdo. Si es de Muchas gracias Gómez, por ya tiene un compartir, plus, Isabel. amigo. ¿Perdón?
Si es de Gómez ya tiene un plus. Ok, Muy bien. ahí está. Ok, para no quitarles más tiempo y ser respetuoso con los tiempos que traemos, ya estamos casi por terminar. Mejora tu pitch, la práctica hace al maestro. Al final de cuentas, ahorita nos estamos dando cuenta que podemos mejorar, podemos analizar, podemos ir dándole una afinada a nuestro pitch. Hay que practicar cada vez que podamos nuestro pitch, como decían, sí enfocarnos en BNI, pero a final de cuentas es un pitch que usamos en cualquier momento con nuestros clientes o posibles clientes prospectos. Grábate y observa qué puedes mejorar. Ahorita con el tema del celular, uno perfectamente pone un soporte y se graba y lo puede uno repetir y repetir y repetir. A final de cuentas, es como uno le va a salir más natural y va a lograr llegar a esa conexión con las personas emocionalmente. Ajusta según la reacción de tu audiencia. No es lo mismo estar en BNI que estar con un cliente uno a uno o que encontrarte a alguien en la calle. Tienes que ajustar rápido el mensaje. Por ejemplo, en el caso de Isabel, pues en BNI puede decir ciertas ventajas, pero a lo mejor en el cliente de a pie sí se va al decir, no, cuida tu carro, no compres gasolina sucia, no te arriesgues porque va a salir peor. Es ajustar un poco la audiencia y a quién te estás dirigiendo. Usa emociones. En algunos giros es más simple que en otros, pero la verdad es que, pues a final de cuentas, es lo que conecta. Si logramos transmitir esa emoción, en lo personal me ha funcionado en términos de cómo lo transmito, lo que hago, porque es lo que me gusta, que es válido también. De hecho, es el cuarto punto aquí. La gente recuerda cómo le hiciste sentir. Se habla hasta el cansancio del tema de que generamos experiencias. Es real, pero hay que hacerlo consciente. O sea, tenemos que trabajarlo. No lo digamos porque decimos que es la experiencia de Starbucks. Uno tiene que generar una experiencia, uno tiene que conectar, uno tiene que ser coherente lo que uno vende con lo que uno habla, con lo que uno actúa. Y digo vende, ¿verdad? En lugar de pensar. Comparte una historia o experiencia real, decía Víctor, no todos tenemos una historia o experiencia real, o algunos tenemos historias, pero no son para un minuto. Hay que dejarlas para cuando son necesarias, o que está el ambiente propicio. Muchas veces en un uno a uno es posible compartir una historia de ese tipo. Y la pasión por lo que haces. A final de cuentas, en el giro que sea, cuando te gusta y tienes pasión, se nota. Y es lo que hay que transmitir a las personas. Uno es lo que uno trabaja, lo que uno vende, lo que uno habla. Y si está ligado con una emoción y con una pasión y con el talento que uno tiene, pues es como a uno le compran de alguna forma. Entonces, pues manos a la obra. Se quedan con tarea para mejorar su pitch. Espero que ya digo, mañana empiezan las sesiones. A mañana empezar a aplicar lo aprendido y mejorar cada semana. Hay que practicar, hay que ser claros. Y si ustedes creen en su negocio, los demás definitivamente también van a creer en su negocio. Y los van a impulsar, así como nos estamos impulsando unos a los otros. Reflexiones finales ya para cerrar esta hora de seminario, de plática. ¿Alguien que quiera comentar algo? La verdad es que ha habido muchos comentarios de valor. Ricardo, ¿crees tú recomendable cada semana cambiar una historia? Como dijo aquí el Conta, yo creo que para nuestros compañeros sí, pero también dijo el Doc, hay que poner siempre lo que hacemos, como dijo él, está en la pantalla lo que hacemos. Y eso ayuda para el invitado, porque pues ahí queda claro que eres API, sistemas de alarmas.
Pero en el caso de los compañeros, yo sí creo que si hay que darle cierta vuelta a las historias o estar atento. Yo lo que hago o lo que he estado haciendo en estas últimas semanas, estoy atento a lo que me pasa en la semana con alguno de mis clientes que me llamó la atención o que lo creo de valor y llego y lo comento el martes. Nada más o empiezo, termino con Ricardo Mata, consultor de micro, pequeñas y medianas empresas, y comento lo que pasó con el cliente en ese momento, que es importante. A unos les hará clic, a otros no. También depende del giro, volvemos a lo mismo. En tu caso, si es un producto como más general, y yo creo que tú debes de tener historias a lo mejor que puedas platicar muy rápido. Tú eres bueno para armar historias, Honorio, y sería padre saber qué es lo que pasa en lo que haces. Gracias, Ricardo. No, a la orden. ¿Alguien más que quiera comentar? Perfecto. Yo creo que, perdón, la práctica hace al maestro, ¿no? Sí, definitivamente, César. Y mira, yo no sé si te ha pasado, digo, vienes llegando, César, pero bueno, aquí voy a por ejemplo, con Daniel Ríos o con Honorio, que ya tiene más tiempo, ¿qué tanto ha mejorado su forma de comunicarse del primer día de BNI al día de hoy? Pues en mi caso yo creo que bastante. Batallé un poquito para que todos dijeran donde te prestamos el equipo sin plazo forzoso, pero ya lo logré. Por ejemplo, ese gancho que tiene Honorio ya es muy natural y es muy impactante en la sesión. Y caray, ya le sale muy natural. Claro que hubo un trabajo de por medio. Daniel, ¿estás por ahí? Nada más para que nos comentes cuál ha sido tu contraste de cuando iniciaste ahora. Gracias. Mira, cuando inicié, me pusieron por sobrenombre el showman, porque me caracterizaba con traje de bombero, de materiales peligrosos, de trabajos en alturas y demás, sin conocer bien la metodología. Ya después que conocí de qué se trataba la metodología, pude entender la forma más precisa de poder comunicar lo que estaba buscando. Y siempre es importante que, si bien van a contar historias, como ahorita lo estaban mencionando, que sea de un giro específico, de un tema específico, sobre los diferentes servicios que a lo mejor puedas ofrecer, pero que no querramos abarcar todos nuestros giros y todo lo que hacemos en un solo speech, sino que nos enfoquemos nada más en uno. Sería mi consejo. Ahí está otro dato de Daniel. Para aquellos que tienen giros con muchos productos, pues simplemente ahí está una estrategia. Pueden tomar ciertos productos por temporalidad y estarlos dándolos a conocer. Entonces, la verdad es que hay mucho por hacer y hay muchas estrategias para aplicar. Yo les pido que, por favor, a partir de su próxima sesión, traten de hacer, incluso se vale escribirlo, se vale leerlo de principio e irlo afinando. Yo les agradezco mucho su tiempo, que se hayan conectado el lunes, y pues estoy a sus órdenes, Ricardo Mata, consultor de micro, pequeñas y medianas empresas, y en lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Estoy en el capítulo de confianza y embajador en integridad. Les agradezco mucho su tiempo, pasen buenas noches y recuerden, suban su unidad de educación a la aplicación. Se vale. Les agradezco mucho el tiempo, que estén bien, buenas noches. Gracias, buenas Ricardo. noches. Gracias, Rick. Cuídense. Gracias. Bye. Chingona tu plática, Rick. Gracias. Gracias, Vic, cuídate. Gracias. Hasta luego. Bye, Daniel.